Amén, bendiciones. Ya estamos en el aire, estamos en vivo, transmitiendo desde aquí, de la trinchera. Es una bendición el poder entender que Dios hace las cosas como Él entiende. Hice un anuncio de cómo amar, o sea, la clave, cómo amar a nuestro enemigo. Vamos a orar. Padre eterno, Dios de amor, de misericordia, estamos delante de tu presencia, Señor, pidiéndote la dirección tuya, la bendición tuya. Estamos proclamando tu palabra, no para contienda, sino para edificación de la iglesia. Esto es para los justos, para los hijos tuyos, Señor. Tú me has dado esta experiencia de revelación en tu palabra y yo la transmito gratuitamente al corazón como lo hiciste tú, Señor. Esto es para la gloria tuya. Ministramos una bendición especial y damos gracias a Dios por esto. Úsame como vaso, como instrumento tuyo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, vayan buscando en su Biblia, en el verso 44, vamos a pasar primero al 43, dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, dijo el Señor, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, y orad por los que ultrajan y os persiguen. Amén. No sé hasta qué punto podamos entender que las declaraciones de Jesús como que son asombrosas y llamativas, porque llaman mucho la atención más que el lenguaje del poeta. Vamos a estar mirando cómo Él liberta con cada expresión, con cada palabra, cómo Él liberta increíblemente nuestras vidas cuando hay un consejo, una palabra de la boca de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 5:41 dice la Escritura que el que te obligue a llevar la carga una milla, dice, llévasela 2. ¿Cómo yo puedo entender esta expresión, este consejo de parte de Jesucristo para nuestras vidas y que beneficie al creyente? ¿Qué beneficio trae esto? El hacerlo de esa manera. Si me dicen llévale o carga esta carga pesada una milla, llevársela 2. ¿Dónde está el kit de la cosa? ¿Dónde está la bendición de esto? Recordemos que el esclavo hacía estas cosas obligadamente. Aquí Cristo nos está liberando. Hay liberación por parte del Señor para nuestras vidas cuando nosotros voluntariamente hacemos esto de llevarla en vez de una, 2. Es decir, que rompemos, más bien rompe el Señor la esclavitud con simplemente una acción voluntaria en nuestras vidas. Es decir, que yo, y no solamente cuando te dicen llevar esto una milla o llévasela 2 o haz esto o cava aquí o sube allá, cualquier cosa que nosotros hagamos rompiendo esta mole, esta idea de esclavitud, nos hace libre a nosotros. Es decir que estas palabras del Señor no solamente son un mandato, una enseñanza, sino que
una liberación para nuestras vidas. Es decir, rompe las leyes de esclavitud. Mire cuánto hace el Señor con decir unas palabras. Cuando Él dijo, declarando en Lucas 17, 34 y en el 35, dos estarán en una cama, uno será raptado o uno será tomado y el otro será dejado. Si lo deja de esa manera, hubiese traído cierta confusión para algunos, sacar doctrinas y enseñanzas erradas. Pero rompió esa posibilidad de doctrina falsa cuando dijo, y dos estarán, es decir, dos mujeres estarán en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Y usted dirá, bueno, ¿y qué enseñanza hay en esto para traer doctrinas erradas? Si el Señor deja una sola declaración, posiblemente algunos hubiesen pensado que el rapto o el levantamiento sería para América Latina nada más. Pero el Señor rompió con eso. ¿Cómo rompió con eso? Diciendo que de la parte de allá del globo, de la Tierra, no hay sol. Y acá sí hay sol. Supongamos que es de día en esta parte. Al decir que allá o acá, cualquier ejemplo de los dos, están durmiendo, quiere decir que va a levantar a su pueblo de esta parte de acá de la tierra y de la parte de allá los que están trabajando. Es decir, allá estarán despiertos, aquí estarán durmiendo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué enseñanza hay con esto? Que el rapto de la iglesia o el levantamiento es universal. No hubo posibilidad para sacar una doctrina falsa diciendo que el levantamiento de la iglesia era para una parte de la tierra nada más. Porque así son las doctrinas erradas. Y él dejó bien claro esta situación. Hay una expresión de Cristo que liberta también. Porque todas las palabras de nuestro Señor fueron sabias. Fueron de bendición. Vienen del cielo. Vienen de lo sobrenatural. De lo que escapa a la mente humana. La ley decía, no matarás. Cuando Cristo hace aparición aquí en la tierra, declara de esta manera, la ley dice no matarás, mas yo os digo que el que se enoja, fíjense, va al enojo. ¿A dónde fue el Señor? Fue a la raíz, fue a lo profundo, fue allí donde comienzan las cosas. Porque lo primero que hace uno para matar es enojarse. Por eso cuando Él declara que la Escritura dice, no matarás, mas yo os digo que el que se enoja ya es culpable de juicio. Es decir, que está yendo a la raíz de las cosas, a lo más ínfimo, donde empiezan las cosas, en la ira, en el odio, en el resentimiento, en el rencor, en esa fuerza que va cogiendo la persona. Él fue allí. No a cuando se mata, sino cuando comienzan las cosas. Porque entonces aprendemos que el enojo, la ira, el rencor, el odio, no solamente provocan el que de ahí parta una acción en la cual se convierte un homicidio, es decir, matas, sino que beneficia, inclusive, dicho por los médicos que son especialistas en esta materia y declaran así, la ira, el resentimiento, un odio muy grande acelera los jugos gástricos y se producen las úlceras, las llagas. Hay una sustancia que se llama quimo, que es la que destruye los alimentos, es acelerada por el odio, por el resentimiento, por la ira. Y eso provoca úlceras, provoca malestares, malas digestiones, etcétera, etcétera. Los dietéticos, los especialistas conocen esto. Los cardiólogos dicen que un odio, un resentimiento, una ira, acelera también el sistema cardiovascular y
se puede producir también un infarto. Esto no solamente evitó el que tú acciones y mates, sino que te mates tú mismo. Mira cuántas cosas, una palabra de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que cuando Dios dice, cuando el Señor Jesucristo dice, la ley dice, no matará, más yo digo que el que se enoja, va al enojo, va a la raíz, va donde comienzan las cosas. Como dice la Escritura, las zorras pequeñas son las que echan a perder el rebaño. Comenzamos por una cosita pequeña, por un resentimiento, por una acción, por una motivación, por algo que te afectó. Y ahí comienza el rencor, ahí comienza el vir, el fuego de la carne, de la ira, del odio, del resentimiento. Y es donde se producen estos actos, estas actitudes negativas en el ser humano, que te dañan a ti y dañas a otro. Dañas a otro cuando usas la violencia y te dañas a ti mismo cuando se aceleran los jugos gástricos y cuando también el sistema cardiovascular es afectado por los resentimientos y el odio. Es decir, que el amor no solamente es una palabra y no solamente significa que Él es amor, sino que el amor es medicina. El amor de Dios en nuestra vida es medicina y ponerlo en práctica da resultado. Todo lo que Él dijo, todo lo que salió de su boca, todo lo que está en esa palabra es de bendición para la iglesia, para el Hijo de Dios. ¿Tú quieres vivir una vida saludable, una vida sana, una vida útil, una vida que en esta tierra se prolongue? Pon en práctica la palabra de Dios. La solución es no enojo, no ira, no rencor, no odio. Cuando practicas estas cosas, vives la perfección que mandó nuestro Señor a hacer. Ser santo como yo soy santo. Ser misericordioso como yo soy misericordioso. Y estas actitudes van a ser de beneficio para nosotros. Vamos a un punto en que la Escritura, dicha por el Señor, dijo en la cruz: perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdón es saludable. Cuando tú perdonas, evita. Cuando tú perdonas, tu vida comienza a experimentar salud. Dice los pensamientos más puestos en práctica hoy en día, que la conciencia tranquila es comparada con la almohada. O sea que la almohada del ser humano es la conciencia tranquila. Cuando usted tiene la conciencia tranquila, esa es su almohada. Es donde usted se recuesta. Es donde usted descansa, donde usted duerme tranquilamente. Vamos a la cruz del Calvario. La sangre de Cristo, cuando Él expiró y dijo, consumado es. Esas palabras envuelven lo que en Colosenses está escrito, que esa sangre reconcilia consigo todas las cosas. Mira el alcance que tienen las palabras, las acciones, las actitudes de nuestro Señor Jesucristo. Sus sufrimientos, su crucifixión, su sangre derramada alcanza, porque no es solamente lo que habla, sino lo que hizo. Las cosas que Él hizo alcanzan. Van más allá de lo que nosotros pensamos. Fíjense si el alcance de la cruz, del sacrificio, del derramamiento para perdón, alcanza a reconciliar consigo por su sangre las cosas que están en los cielos. Es decir, en el cielo no hay nada que reconciliar, sino que lo que reconcilia son
los planetas, los planetoides, la creación. Por eso dicen Romanos que la creación gime a una y está igual que nosotros en la misma condición, deseando salir de esta condición porque fue expuesta a vergüenza. Y Él reconcilia consigo mismo por su sangre la creación. Por eso la palabra dice cielo nuevo y tierra nueva, en el cual mora la justicia. Habla cielo nuevo y tierra nueva. Es decir, que lo que está reconciliando, porque la palabra reconciliar significa volver al estado normal. La sangre de Cristo, su muerte en el Calvario, vuelve al estado normal todas las cosas, incluyendo los astros, los planetas, los desastres que hay por volcanes, etcétera, etcétera, de la creación. La creación está desde el huerto del Edén, palabras dichas por el Señor, maldita la tierra por causa de ti. Esa maldición fue quitada en la cruz del Calvario. Es decir que la sangre de Cristo, no solamente palabras, sino sus acciones, como Él se expuso voluntariamente para ofrecerse, eso también alcanza maravillosamente muchas cosas. Y hasta la creación es alcanzada a reconciliarse, a volver al estado normal por medio de ese derramamiento. Quiero decirle que cuando Pedro y Jesús iban a cruzar la frontera, también palabras del Señor enseñaron al pagar impuestos por Él y por el Señor, por Pedro y por el Señor, le enseñó algo maravilloso. Saca un pez. Muchos no entendieron esto. Muchos creyeron que sacar un pez y pagar con lo que había dentro era solamente para pagar el impuesto. Pero hay una enseñanza muy grande, la ha dado en varias ocasiones, porque las palabras de Cristo enseñan mucho. Y esto es para los que se desvelan por causa, en este caso, del ministerio. Hay quienes están preocupados cuando lo mandan para el África, cuando lo mandan para un lugar lejano, para el campo, donde todo está desprovisto allí de personas, de alimentos, etcétera, etcétera. Y piensan, se preocupan por la parte económica, cómo sustentar la familia, qué hago, si voy a dedicarme al ministerio, a proclamar la palabra, dedicado totalmente en tiempo completo. Hay quien no lo cree así, pero la Biblia dice, por el apóstol Pablo, la Escritura dice así: el que quiera vivir del Evangelio, que viva. No le pongan bozal al buey que trilla. ¿Lo dice acaso por los animales? No, lo dice enteramente por nosotros. Quien planta viña y no come de ella. Y por tanto, cuando Cristo le dice pesca, saca un pez, y adentro había dinero, eso enseña mucho. Porque enseña que cuando nosotros como hijos de Dios, que somos pescadores de hombres, hemos sido llamados a ser pescadores de hombres. A ti te pescaron y a mí me pescaron. Ahora, ¿qué pasa? Que los que hemos sido pescados tenemos dinero adentro del bolsillo. De la misma manera, cuando Pedro sacó el pez, sacó dinero de adentro del pez. ¿Qué te enseño con esto? ¿Quieres no preocuparte por la economía en tu ministerio, en tu pastorado, etcétera, etcétera? Cuando trabajas para la obra de Dios, Dios se va a ocupar de tu problema. Lo que tienes que hacer es pescar, porque adentro, dentro de los peces, hay dinero, hay la parte económica. No para engrandecerte, no para hacer tu casa un museo, sino para no desvelarte o preocuparte en tu ministerio por el sustento de tu familia, porque Dios se va a encargar cuando tú pescas. Si tú pescas de corazón, esas palabras de Jesucristo que enseñan, porque enseñan al Adán caído que perdió el señorío, porque el primer señorío que se da es: te enseñoreará de los peces, y él perdió ese señorío, y el Adán vivificante se enseñorea aquí ahora de los peces del mar y dice: saca un pez, paga por ti y por mí, porque allá adentro hay dinero.
Es decir, que cuando tú eres un siervo de Dios, que te ocupas de la obra de Dios, pescando no para enriquecerte, sino para no desvelarte del asunto económico y el sustento de tu familia o de la congregación, Dios va a habilitar, Dios va a bendecir conforme a sus riquezas en gloria, porque dentro de los peces hay dinero suficiente para mantener la obra de Dios, porque la obra de Dios se mantiene con los fieles. Amén. Esa es una enseñanza maravillosa. El que te dé en la cara, ponle la otra. ¿Qué enseñan todas estas cosas? Que cuando nosotros, como hijos de Dios, nos presentamos con la acción de la misma manera que Él es, porque eres misericordioso, eres perdonador. Óigame, cuando el Señor estaba en la cruz, era para que descendiera fuego del cielo con toda la autoridad que tiene Él. Sin embargo, dijo: Señor, perdónalos. No le imputes este pecado, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El perdón es salud. El obedecer todas estas cosas es de bendición para la iglesia. Cuando la iglesia tiene estas actitudes, ¿y cómo voy a amar a mi enemigo? ¿Cuál es la solución para hacerlo? La misma actitud de Cristo, que siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, cuando mandó a buscar espada, y Pedro cogió y arrancó la oreja y tuvo que ponérsela al Señor y decir: no es con espada. Eso enseña mucho. Enseña que el amor de Dios, la misericordia de Dios es abundante y que Él tiene compasión. Y eso influye en nosotros cuando tenemos estas actitudes con nuestro enemigo. Nuestro enemigo es un ignorante. El que se declara enemigo de la iglesia, el que se declare enemigo tuyo, es un ignorante. Vence el mal con el bien. Cuando tú tomas esta actitud, es un arma poderosa. Y hay muchos testimonios de personas que han arremetido fuerte contra hijos de Dios, y la actitud humilde y sencilla como la de Cristo aquí en la tierra fue por parte de ese siervo. Un día tuvo que reconocerlo y venir y pedir perdón. Dice que cuando llegó y pidió perdón, le dijo: con todo lo que yo te hice, sin embargo, tú nunca me ofendiste, tú nunca tuviste una actitud negativa. Yo he visto la mano de Dios, yo he visto al mismo Jesucristo impregnado en tu vida. Y es por eso que discúlpame todo lo que... Y ha venido gente a pedir disculpas, a pedir perdón por actitudes cristianas. El Hijo de Dios es sal, es luz. El Hijo de Dios tiene esa bendición, esas características, porque nos parecemos a Él. Tú quieres servir a Dios, trata de parecerte a Él. Tú quieres tener bendición, trata de parecerte a Él. Llegar a la latitud, a la altura, a la medida de Él, misericordioso, paciente, manso y humilde de corazón. Esas actitudes valen mucho. Y es por eso que nuestro enemigo va a recibir una enseñanza. Y cuando nos persiga y nos ultrajen, dice: orad por ellos, para que Dios un día tenga misericordia. Acuérdese que están condenados a un eterno infierno, un eterno vivir sin esperanza, sin Dios, un eterno tormento. Y tú tienes gloria, tú tienes esperanza, tú tienes cielo, tú tienes eternidad y bendición de Dios. Y aún aquí en la tierra, como decía un viejito que le preguntaron un día: ¿y usted piensa ir al cielo? Y dice: no es que yo piense ir al cielo, es que yo aquí vivo un pedacito de cielo. ¿Cuántos viven un pedacito de cielo? Amén. Estamos viviendo un pedacito de cielo cuando estamos en Cristo, cuando estamos obedientes a estas virtudes, a estas enseñanzas maravillosas que nos dejó el Señor. Yo doy gracias a Dios porque yo he aprendido mucho con esto. La blanda respuesta aplaca la ira. Ya voy a toda la escritura. Más la respuesta áspera aumenta el furor. Es decir, que nosotros tenemos que vivir como hijos de luz, que vean en nosotros algo diferente. Nosotros somos diferentes. Somos gente extraña, peregrina. Aunque no nos entiendan, las acciones hablan mucho.
A veces hablamos y predicamos y predicamos y predicamos, pero lo más importante son las actitudes. Termino con esto. En cierta ocasión un hombre llegó a una casa donde él predicaba. Tocaban la puerta, le abrían y él se ponía a predicar y a hablar la palabra, y había un hombre enfermo en la cama. Y ese hombre enfermo en la cama, él llegaba y le decía que el Señor lo iba a salvar, que si se arrepentía, que la palabra, que la bendición, que la escritura, que el cielo, etcétera, etcétera, y dándole palabra y palabra y palabra. El hombre lo botaba, lo echaba del lugar. Y cuando un día llega, estaban haciendo un trabajo de construcción y él no pasó por la cama en ese momento y fue directo a ayudar. Dejó la Biblia a un lado y se puso a ayudar allí a la familia. Terminaron, se limpiaron, se lavaron, él cogió su Biblia, se arregló, terminó de ayudar. Fue un esfuerzo tremendo, una tarea gloriosa, fuerte, y cansado sale para retirarse. Y cuando está en la puerta, que el enfermo ve que se va a retirar y ya va a cerrar la puerta, y dice: un momento, fulano. Y él sale así y dice: dígame. Dice: ven acá. Dice: ¿qué pasó? Dice: háblame de eso que tú me hablabas el otro día. Ahora sí quiero oírte. Porque esa es una enseñanza. La actitud de aquel hombre fue diferente. Se puso a ayudar, tuvo compasión. Esa es la actitud, esas son las virtudes. Eso es lo que Dios premia. Que hagamos algo que tenga que impactar a las vidas. Algo que motive, acciones. Por los frutos los conoceréis. Amén. Y en ese momento entonces él le dio una palabra de amor y de salvación y el hombre la recibió. Pero anteriormente no la aceptaba. No la aceptaba. Porque era palabra y palabra y palabra, pero no había acción ninguna. Por eso Santiago dice: muéstrame tu fe por tus obras. Porque la fe auténtica muestra obra de justicia. Que Dios les bendiga. Ahí están conectados muchos hermanos, muchas familias. Los Cookies, ahí está Judy, Ana, amén. Muchos hermanos, Yaén también, Yadira, ahí Miriam. Felicitamos y bendecimos a toda esta familia. Que Dios les bendiga, que la palabra les llegue al corazón. Este es tiempo de oír palabra. Este es un tiempo donde estamos en esta situación de estar reunidos en casa, tranquilitos, pero oyendo la palabra. Muchos quieren abrir, pero yo creo que Dios no está apurado, porque a esto se le está sacando provecho. La gloria y la honra sean para el Señor. Y que Dios les bendiga, es mi deseo. Tengo un canal donde estoy en YouTube y quiero pedirle que si tienen la posibilidad de inscribirse, Pastor Carlos Calderín, entra facilito allí y toca allí, está en rojo, suscripción. Y eso va a ser de bendición porque YouTube nos abre otras puertas e inclusive podemos por YouTube predicar en vivo. Dios le bendiga, mi deseo. Amén. Y la gloria, la honra para el Señor. Ama a tu enemigo como a ti mismo. Y el que te haga un mal, hazle un bien. Eso es una dinamita, eso es una explosión, eso es un volcán de amor. Porque la gente no tiene esto, la gente le ojo por ojo y diente por diente. Tú me haces y yo te hago. No, el Hijo de Dios no actúa así. Derrama, que salga, que fluya el amor de Dios. Trata de parecerte a Él. Que Dios te bendiga, es mi deseo. Y seguimos proclamando el Evangelio. Dios te bendiga. Amén.